de todo quiero saludar a quienes van a vernos y decirles que estoy en una iglesia de Tierra Santa llamada Tierra Santa, el 8 de octubre, esquina de Bellaco, que es una iglesia que tiene un simbolismo muy importante. Los símbolos son muy importantes, aún en este mundo moderno y secularizado. Todos, diríamos así, estamos afectados, a veces positivamente y otras veces no tanto, por los símbolos, que incluso tanto se usan, como sabemos, en la propaganda comercial. Y en este caso, la Iglesia de Tierra Santa es un símbolo muy positivo de lo que fue la alternativa y las propuestas y las iniciativas en relación al aciago momento que se vivió, no solamente a partir del 73 con el golpe de Estado, sino con anterioridad, podríamos decir que a partir de 1968. Y esta iglesia, esta parroquia, fue amparo, paraguas de muchas reuniones sindicales que estaban proscritas, de muchas reuniones que podían ser consideradas, entre comillas, no lo eran, pero entre comillas subversivas, y también de celebraciones muy importantes que se celebraron aquí en esta parroquia, así como también en otros lugares, los ayunos ecuménicos, porque yo creo que este periodo, entre sus muchos valores, tiene el haber hecho posible una vivencia ecuménica muy fuerte, sobre todo entre los católicos, que querían generar una alternativa al avasallamiento de los derechos humanos, el desconocimiento a la persona humana, y me permito señalar a una de las confesiones reformadas, los metodistas. Hubo realmente, y los valdenses, por supuesto, junto con otras confesiones históricas, realmente, pero hay una confluencia muy grande y un trabajo muy común, que no solamente resultó, diríamos así, eficaz, sino que también permitió un mayor acercamiento entre las distintas confesiones, permitió un acercamiento de los distintos miembros de lo que es la Iglesia. Así que me parece que eso también es un haber muy positivo, la vivencia, la fuerte vivencia económica, también económica porque se ayudaba a muchos que a raíz de la persecución lo estaban pasando mal, pero sobre todo fue una vivencia ecuménica muy importante. Y en ese sentido yo también quiero destacar algo que en general no está muy reconocido, porque naturalmente nosotros pensamos en las actividades públicas, rigurosas además, que se llevaron a cabo en aquella época, sobre todo los ayunos, las declaraciones públicas. Pero yo quiero recalcar algo que hoy está olvidado y que son los grupos de reflexión que se dieron sobre todo en la arquidiócesis, respaldados por Monseñor Partelli y el padre Ponce de León, todo el equipo que trabajaba, el equipo pastoral que trabajaba con Monseñor Partelli a través de la pastoral de conjunto que fue afirmada en Medellín, justamente, y también a través del CEP. Allí, en los grupos de reflexión que funcionaban en todas las parroquias, no había consigna política, pero sí se trabajaba mucho el tema de la democracia, de los derechos humanos, de la dignidad de la persona,
había una inquietud social muy grande referida a la justicia, a las necesidades que estaba pasando el pueblo uruguayo. Y eso en un marco de dura persecución. No nos olvidemos, por ejemplo, que los ciudadanos estaban clasificados en A, B y C, y que, cosa que hay documentos de la conferencia episcopal va a manifestar su preocupación ante el propio presidente de la República, ya antes de la dictadura, porque a través de esta clasificación totalmente arbitraria se destituía especialmente a los docentes que estaban clasificados como C o como B. Y eso generaba no solamente un perjuicio muy grande para la docencia, la democracia misma, sino para las familias de los docentes destituidos, ¿no? Y sobre eso también se trabajó mucho. Y yo quiero, finalmente, refiriéndome al grupo de reflexión, una actitud muy valiente de Monseñor Partelli, también olvidada, y es cuando los servicios de inteligencia le piden que entregue la nómina de los integrantes de los grupos de reflexión, a lo cual el Monseñor Partelli se niega terminantemente. Ahí además había una figura realmente siniestra, que era ese funcionario de inteligencia y enlace, que en realidad creo que se llamaba, tenía varios nombres, pero el más conocido era Centeno, Abayuá Centeno, pero que usaba el apelativo de Alencastro, ¿no? Y que esta persona tenía entre sus varios cometidos escuchar, por ejemplo, los sermones o las prédicas en las iglesias protestantes, seguir a esa figura eminente que fue el pastor Emilio Castro, a su vez muy amigo de un jesuita que era el padre Justo Haciaín. Los dos estuvieron presos cuando intentaron mediar ante la posible muerte y ejecución de Dan Butinón. Interesante también recordar, porque hoy es un personaje digamos tan destacado, lo que pasó en un Viernes Santo, donde estaba Perico, figura tan querida que jesuita, junto nada menos que con el padre provincial de los jesuitas y un grupo de jóvenes en un Viernes Santo, en una actividad claramente religiosa. Fueron detenidos y la idea era pasarlos a la justicia militar. Un jesuita pudo llegar a Buenos Aires, se contactó con el entonces provincial de los jesuitas en la Argentina y a su vez con el general de los jesuitas, que puso en movimiento toda la influencia no solamente de los jesuitas sino del Vaticano, de la Secretaría de Estado y del propio Papa, a raíz de lo cual, bueno, acá con mucha sorpresa los servicios de inteligencia se decidió la libertad cuando ya estaba decidido pasarlos a la justicia militar. Ante el despliegue que se dio, se decidió ponerlos en libertad. Y ese provincial jesuita que estaba en Buenos Aires era nada menos que Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco. De manera que yo creo que todos estos son datos muy interesantes. Ni que hablar del apoyo a los detenidos, recuerdo del hermano Ángel Galeano, de los conventuales, una vez que él iba a visitar a los detenidos que no tenían familiares, que estaban solos, y una vez lo detuvieron, indagaron, y todos los familiares, en un gesto también de gozo en aquel momento,
se quedaron y dijeron que no suelten al hermano Ángel, nosotros no nos vamos a ir de aquí, ¿no? Que fue un gesto de enorme solidaridad en aquel momento tan difícil. Tenemos que pensar también, por ejemplo, en la misa que se celebró en San Antonio, allí en la calle Canelones, en Minas, por una de las primeras celebraciones que se dieron, públicas, próximos ya sí a la democracia, en el Día de los Trabajadores. De todas maneras hubo detenciones, hubo perjuicios para los autos de los concurrentes, pero fue una celebración muy importante donde las instalaciones de la iglesia quedaron colmadas, desbordadas, de manera que eso también es importante. Lo mismo en el caso de los conventuales, bueno, el hermano Ángel era conventual, mexicano conventual, donde, por ejemplo, a los profesores destituidos se les invitó a toda una serie de actividades docentes en una especie de ciclo de contracursos, donde hubo figuras que hoy están incluso en la política y que en aquel momento habían sido decanos o rectores o figuras importantes en la docencia. Por ejemplo, tendría mucho más para contar, pero bueno. ¿Quiénes fueron esos algunos? ¿Quiénes eran los profesores? Bueno, uno de ellos era Danilo Antonio, por ejemplo, que había sido rector, que había sido decano en la Facultad de Economía, ¿no? También estaba Mariano Arana, por citar las figuras políticas, pero también son las que recuerdo, pero también había otras figuras que no eran políticas, pero que sí eran personalidades importantes en la docencia. Sí, pero es contra lo del Observatorio Romano. Tú sabes que yo no conocía esta carta de claro, la mañana era uno de los órganos más contrarios, pero claro, yo tengo la declaración del Comité Permanente, del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal, que estaba de Machino y no me acuerdo el otro quién era. Acá citan a Mullin, a Corso y a Balaguer, pero no hay ninguna declaración, porque yo estudié mucho eso, no hay ninguna declaración de ellos. Habrán sido, a lo mejor, cuestiones verbales, porque acá dice, critica al Consejo Permanente y al mismo tiempo hace alusión a la discrepancia que habrían tenido, pero no hay nada por escrito de ellos. ¿Y cuál fue el rol de la conferencia episcopal? O sea, ¿cuál fue su postura sobre las torturas y sobre la situación? Sí, que precisamente en ese texto, ¿no? Contanos un poco de qué se trata para... Bueno. O cuáles fueron las posturas y las tensiones ahí no dichas. Sí.
Dale. Pronto. Bueno, refiriéndome precisamente a la conferencia episcopal, sí, debemos de decir que no todos opinaban de la misma manera. Ahora, era felizmente muy claro que ninguno de los obispos estaba de acuerdo ni con las torturas, ni después con el quiebre institucional. En otros países, desgraciadamente, no se ha dado eso. Había sí matices, en un caso un poco más fuerte, en otro quizás apenas era una puntualización, pero no hubo, como repito, en otros países, una actitud de respaldo a, en este caso, la represión, las Fuerzas Armadas y mucho menos al golpe de Estado. Hubo algún sacerdote, sí, pero no en los obispos. Sí era sobre todo, y eso se ve en las actas de la conferencia episcopal, una actitud, la que llevaba a lo que discrepaba, una actitud de prudencia, que se debía de ser más prudente, que no se debía de hacer declaraciones públicas.